Hoy hablaremos sobre las estrategias psicológicas para prevenir el abuso sexual y violaciones en los menores de edad. Para lograr la prevención, tenemos que hacerlo desde los estadios tempranos, desde la primera formación. La violencia sexual y el abuso sexual son consecuencia de los aprendizajes que se tienen a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestro desarrollo psicosocial. Pero ¿dónde aprendemos? Las personas aprendemos en cada momento, en todos los lugares posibles, en el sistema familiar, en el sistema social, en el sistema laboral, en diversos contextos, y siempre estamos aprendiendo. Pero, ¿cómo poder prevenir que ocurra una agresión sexual, un delito sexual? Siguiente lámina, por favor. Tenemos que darnos cuenta de que la violencia sexual ya se está convirtiendo en un problema también de salud pública. La violencia sexual se manifiesta con toda forma de agresión a través de fuerza física, a través de agresión psicológica, minimizándola hacia condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de la voluntad de la víctima. Es conocido que muchas veces estos violadores terminan asesinando a sus víctimas. No es solamente un delito que ocurre y hay que sancionarlo y ya. Hay que ver todo el marco de componentes emocionales que están alrededor, porque aquí todos los implicados tienen consecuencias, tanto los agresores como las víctimas y los familiares que están inmersos. Cuando ocurre una agresión sexual, tenemos que analizar qué le tuvo que pasar a esta persona para que transgreda las normas de su sociedad y transgreda los límites de las relaciones interpersonales que debería tener. Pues la violación es todo acto de agresión sexual en el que se emplea la fuerza, intimidación, lo cual pone a la víctima en una situación de vulnerabilidad. Eso se puede producir a través de la vía oral, anal o vaginal. En cambio, en el abuso sexual también se considera la seducción, el chantaje emocional, el soborno, amenazas y la manipulación hacia las víctimas. Y es importante entender que en el abuso sexual se puede producir con contacto o sin contacto sexual, porque no es necesario que exista una penetración para que esté existiendo un abuso. Ahora, cuando hablamos de esto, es muy importante lo que puntualizó el expositor anterior, en el sentido de la pareja, de los enamorados o de los convivientes, inclusive de los esposos. Cuando una de las dos partes no está de acuerdo en realizar un acto sexual, tenemos que saber decir basta y decir que no. Si una persona que posiblemente esté siendo víctima de tocamientos indebidos o víctima de agresión sexual, violencia sexual, y no lo está manifestando, ¿qué ocurre? Desde ya tenemos que pensar que ocurre un problema en su sistema familiar y en su sistema social, porque no se están generando los espacios de confianza para que esta menor pueda manifestar lo que está sintiendo y lo que está viviendo, lo que está experimentando. Algunas teorías sobre la criminalidad mencionan que hay factores victimógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay factores que predisponen a alguien a ser una potencial víctima en un futuro de violencia o delito sexual. Es necesario reconocer cuáles son los factores de riesgo que pueden determinar que se dé o no un abuso sexual. Generalmente baja autoestima, necesidad de afecto y atención, que tenga dificultad en el desarrollo de sus habilidades sociales, posiblemente que tenga una patología o una enfermedad mental, poco conocimiento sobre educación sexual. Otras condiciones, por ejemplo, es cuando existen todavía los tabús en la familia. Cuando no se puede hablar de sexualidad, no se puede hablar de cuáles son los cambios hormonales y fisiológicos de las personas, y cuando alguien menciona la palabra sexo, es cuestionado, sancionado y castigado por los padres. ¿Cuál es la orientación y responsabilidad que están manteniendo los padres? Que están manteniendo los docentes, que están manteniendo las personas encargadas de la formación de estos jóvenes. Hay que darnos cuenta de que para considerar un factor de riesgo de delito sexual o de abuso sexual es también cuando existe material pornográfico en la casa. Hay muchos adultos que observan pornografía y lo guardan en el hogar, y ellos creen que sus familiares no se van a dar cuenta, pero de repente un adolescente de 14 años o un niño de 7 años lo encuentra por accidente y se puede iniciar una fascinación por esta área.
Todo tipo de violencia, y específicamente la violencia sexual, tiene una consecuencia psicológica, consecuencia emocional, conductual y cognitiva en la persona. Es decir, que le genera una afectación emocional y posiblemente un daño psíquico, que eso ya se evalúa con el peritaje de medicina legal. Siguiente lámina, por favor. Hay determinadas conductas que tenemos que observar para poder darnos cuenta cuándo tenemos que intervenir o no. Estos son cambios bruscos del estado de ánimo, ansiedad, puede darse pesadillas, miedo, llora frecuentemente, puede presentar enuresis o encopresis, que esto es miccionar o defecar mientras está durmiendo. Puede sentirse culpable, responsable, avergonzado y confundido por haber sido víctima. Se puede tornar irritable. Puede aislarse socialmente, mostrando desinterés por algunas actividades cotidianas, que esto es propio indicador de la depresión. Puede desmotivarse, presentar timidez. Y también puede manifestar agresividad tanto en su vocabulario como en la expresión. Tenemos que darnos cuenta de que las personas agresoras en este espacio tienen un sinfín de características. Están muy relacionadas con algunos preceptos de la psicopatología, que si lo asociamos e identificamos adecuadamente, podríamos distinguir un potencial abusador sexual. Generalmente es un integrante de su círculo social cercano o inmediato. Puede ser un familiar como un padrastro, un padre de familia, un primo, tío. Por lo general, esta persona tiende a tener cierta fascinación por los menores de edad y tiende a observar pornografía infantil. Tienden a agregar en sus redes sociales. Por lo general no tienen una relación estable con sus parejas. Tienden a consumir alcohol o drogas en exceso. Algunos tienden a comportarse de forma manipuladora, seductora, persuasiva. Tienden a chantajear o ser exhibicionistas también. Por lo general, esos adultos tienden a presentarse con los demás de una forma amable inicialmente, pero una vez que consuman el acto sexual, tienden a cambiar radicalmente su conducta, tornándose agresivos, manipuladores y amenazando con repercusiones. El agresor manifiesta: como ya yo te he violentado, claro, con otras palabras, tú no puedes informarle a tus padres, porque si lo haces yo voy a tomar venganza. Algo les voy a hacer a ellos y va a ser tu culpa. Y la víctima, bajo ese estado de estrés que tiene por haber recibido esta experiencia agresiva sexualmente, sumarle a eso que hay una amenaza contra su familia, ¿qué le puede generar? Puede generar condiciones para que desarrolle una psicopatología como la depresión, como una ansiedad excesiva, estrés postraumático, diversas condiciones que van a perjudicar su desarrollo normosocial. En el sentido de, si tal vez antes era una persona sociable este menor de edad, ahora va a tener cierta limitación para mantener un contacto verbal con otras personas, tal vez va a vivenciar nuevamente a través de recuerdos o flashbacks estas experiencias en su vida cotidiana, que son algunos requisitos para presentar un estrés postraumático. También puede ser el hecho de que esta persona se pueda tornar agresiva. ¿Cómo así? Una persona que está con un fuerte estrés, con indicadores de depresión, puede tornarse hacia la autopreservación, hacia alejarse de los demás, inclusive autolesionarse, o caso contrario, tornarse violenta y violentar a otras personas. Si es que no se logran establecer ciertos patrones, ciertos límites y una orientación o terapia psicoterapéutica, este joven, este niño víctima de violación, posiblemente, y es como una posibilidad, que pueda manifestarse como un futuro agresor si es que nadie toma cartas en el asunto. Por eso los padres de familia tenemos que enseñar ¿cuáles son las medidas de prevención para reconocer y defenderse ante un potencial abuso? ¿Qué tienen que hacer nuestros hijos cuando están expuestos al problema? Tienen que pedir ayuda inmediatamente, tienen que gritar, tienen que correr, tienen que hacer determinadas acciones para poder ser salvaguardados en su integridad. Incrementar el nivel de confianza con los hijos. Hay que dialogar por lo menos 15 minutos, pero en ese diálogo tiene que ser un diálogo de calidad y calidez. Hay que enseñarles que su cuerpo no puede ser tocado por ninguna otra persona. Muchas veces
Hay adultos que se acercan a los menores con el cuento de regalarles un caramelo, un chocolate o acompáñame niño, acompáñame niña, te voy a llevar con tu papá que te está llamando. Hay que enseñar a los hijos que cuando vaya un extraño a recogerlos, por ejemplo de la escuela, el niño tiene que pedir ayuda inmediatamente a cualquier adulto o cualquier persona cercana porque posiblemente pueda ser una víctima futuro de violencia sexual o de trata de personas. Hay que conocer quiénes son el círculo social de nuestros hijos, quiénes son sus amigos, a quienes ellos les tienen confianza, con quiénes se relacionan. Pero ¿cómo lograr esto? A través de la comunicación efectiva y eficaz, dejándoles que estas personas, que estos niños y niñas puedan expresar lo que están sintiendo. Pero ¿qué ocurre cuando el agresor del delito sexual es un miembro de la familia? Aquí viene otro problema. En algunos casos se tiende a ocultar el hecho de violencia, tan igual como lo mencionó el expositor anterior. Cuando se oculta este hecho, ¿qué puede pasar con esta víctima? Va a estar inmersa ante esta problemática. ¿Quién le va a poder dar un espacio para que sea escuchada y apoyada? Inclusive, si se está desarrollando una psicoterapia con esta víctima de agresión y supongamos de que el agresor sexual sigue viviendo en la misma casa, este menor de edad está en riesgo todavía de que pueda reincidir la violencia. Entonces hay instituciones que pueden tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, a través de sus diversas instituciones. Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, que interviene con víctimas de violencia sexual también. O los hogares refugio, a los cuales esos menores de edad pueden acceder por un tiempo. Inclusive el INAVIS también puede tomar cartas de responsabilidad para brindar una protección a esos menores. Si cada uno de los presentes se sensibiliza y toma conciencia de la importancia de la prevención, de la educación con nuestros hijos, de establecer límites en el hogar, entonces nuestros hijos van a crecer con una buena autoestima, con un buen nivel de autoconcepto y respetando valores y deberes en su sociedad. Por lo tanto, van a ser agentes de cambio positivo y favorable para los demás. Pero, si ocurren condiciones desfavorables, como por ejemplo, el hecho de que en el hogar hay violencia verbal constante, hay desinterés de parte de las figuras de autoridad, inclusive son los hijos los que violentan a los padres de forma física y verbal, entonces son espacios de cultivo de potenciales agresores de violencia sexual, porque no se están poniendo límites entre los roles que asumen los padres y los hijos, no se están manteniendo un debido respeto, no se están practicando los valores y sobre todo, no se está educando a nivel de sexualidad a los miembros de la familia. Un momento, psicólogo. ¿Quiere decir de que desde pequeño debo hablarle de relaciones sexuales? Evidentemente, sí se debería, pero con un vocabulario de acuerdo al estadio de cada persona, de acuerdo a la edad que tiene. Ese mito de que, por ejemplo, ¿cómo nace un bebé? Que nace porque le pica una abeja o viene la cigüeña, muchos niños lo vienen creyendo. Y justamente estas metáforas que pueden parecer jocosas, los agresores sexuales las utilizan para entrar en el universo de los niños y ser muy cercanos a ellos, para generar un espacio de delito sexual. Por eso es importante que los niños aprendan a reconocer las partes de su cuerpo que pueden ser tocadas y aquellas partes que no. Que aprendan cuando una muestra de afecto es realmente aceptable y qué tipo de expresiones afectivas no deberían serlo, como el hecho de los tocamientos indebidos o el hecho de los besos en la boca, por ejemplo. Otro elemento que tenemos que darnos cuenta es la calidad de afecto que se está brindando. Papá, mamá, hoy he expuesto en la clase, hoy he actuado con mis compañeros. Sí, hijo, pero estoy ocupado ahorita, no me molestes. Entonces, aquí viene el tema también de los adultos. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Tenemos que identificar los cambios de conducta en los menores de edad. Tenemos que darnos cuenta cuando de repente ya no quiere ir a visitar a la casa del tío. Hay que darnos cuenta qué es lo que motiva esto, por qué no quiere ir. Hay que tomar mucha atención en este aspecto. ¿Por qué? Porque algo le está pasando. Si bien es cierto, tal vez no sea una agresión sexual que esté viviendo, pero ya está viviendo un tipo de agresión que le está generando una afectación emocional, una afectación psicológica. Porque el menor de edad está sintiendo una
tristeza muy fuerte, tal vez sentimientos que le hagan sentir responsable o culpable. Pero sí tenemos que decirle, hijo, hija, yo estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para entenderte. Permíteme ser de ayuda para ti. Ante el conocimiento del hecho, si es que no es un momento de flagrancia, oxigenarnos y dejar que este menor pueda expresar todo lo que está sintiendo tal como lo esté sintiendo, sin presionarlo para que pueda desahogarse, pueda liberarse de esta presión que tiene, que pueda manifestar todos los puntos que está sintiendo. Y luego de ello, brindarle unas palabras de aliento y de seguridad, tocarle el hombro, lo cual significa que le estamos dando fortaleza, tocarle el hombro a esta menor de edad y decirle, yo te quiero ayudar, yo estoy aquí para ti. Si este menor fortalece su autoestima y se aprende a querer a sí mismo, va a poder también pedir un respeto ante los demás. Y cuando un posible agresor se quiere acercar a él, le quiere enseñar un material pornográfico, le quiere efectuar un tocamiento indebido, este menor va a poder decir, alto, basta. Recordemos que hace algunos años hubieron algunos comerciales televisivos que incentivaban la prevención de la violencia sexual. Por ejemplo, esta canción que yo recuerdo en mi infancia que decía, yo sé cuidar mi cuerpo. Seguramente muchos de los presentes lo recordarán, pero si no lo han hecho, pueden revisarlo en redes sociales, en YouTube, eso está ahí, y lo pueden compartir con los menores, porque eso ayuda a que reconozcamos las libertades de cada uno y el respeto que debemos tener. No solamente es el Estado el que tiene que encargarse de prevenir, sino todas las personas, porque somos parte de esta sociedad, somos parte de nuestro país, y como parte de este país tenemos la responsabilidad de generar espacios de solución. Muchas gracias.